Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy os traigo una nueva maqueta revisión, el Mitsubishi J2M de la marca Hasegawa en escala 1:72. Esta maqueta está acuñada en 1977, es uno de esos venerables moldes que hacían que la marca Hasegawa en los años 70 fuera la que cortaba el bacalao, o por lo menos para los cánones de las marcas europeas se veía avanzadísima en comparación. A pesar de que hoy en día es una maqueta que queda bastante obsoleta, aunque se puede sacar petróleo de ella, y sigue siendo una maqueta que se comportaría como un auténtico lienzo en blanco para hacerle un montón de cosas para mejorarla. La caja por suerte es de apertura superior, viene con una magnífica ilustración en la portada y en el lateral una foto de la maqueta completamente terminada. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que viene dentro. Y en el interior encontramos la bolsa de piezas, las calcas y debajo de estas las instrucciones. Las calcas, por cierto, parece que están en bastante buen estado. Las instrucciones vienen impresas en un folio alargado. No tiene mucha más complicación, así que esto es un avión que yo creo que podéis montar perfectamente en un fin de semana. Si empezáis el viernes por la tarde, el domingo a las 8 de la tarde debería estar pintado. Y acabado. En un primer vistazo ya vemos que la cabina no tiene demasiado detalle, se limita al suelo, el asiento y la parte de atrás, con un panel de instrumentos que se completa con un par de calcas, tampoco tiene demasiado. Esa es una de las cosas que yo recuerdo de esta maqueta, que tenía un interior pobretón. El interior iría encajado entre las dos mitades del fuselaje, cierra y poco más. Como piezas, por así decirlo, para detallar, trae el depósito extraíble de combustible y un piloto, otra vez el piloto. En las instrucciones podemos encontrar alrededor del piloto todo el código de colores que tiene que llevar. Para el siguiente paso, que es la unión de las alas, simplemente pegarlas. Como es habitual en los aviones de Hasegawa de esta época, los pozos no van demasiado detallados. Así que, por ejemplo, las tapas de los pozos de los trenes de aterrizaje vienen unidas, así que hay que partirlas para poder colocarlas con el tren de aterrizaje bajado. Recuerdo de mi niñez haber hecho esta maqueta. Para finalizar, las libreas que vienen con los rayos. Creo que fue, si no de las primerísimas maquetas que hice de esta marca, y me llamó la atención ese par de rayos que lleva en el costado, que por cierto, son las que más me gustan, y creo que son las que voy a hacer. Y dispone de otra librea de otro escuadrón diferente que no tiene los rayos. Simplemente es el avión en color verde, a pesar de que para este avión hay un montón de libreas más, incluida la de aviones capturados tanto por los británicos o los australianos como los norteamericanos. Y con esto pues ya está todo, no hay mucho más que ver en las instrucciones, son cortitas, el avión tiene pocas piezas y vamos a ver cómo viene el molde. Me pregunto cómo me quedaría este avión a día de hoy, habiéndolo hecho con 10 años u 11, y qué efectos de desgaste le haría. Efectivamente, una de las primeras cosas que ya me llama la atención del set es que para ser de 1977 tiene todo el dibujo hacia adentro. Todas las líneas de panel están finamente marcadas y la verdad es que es muy agradable. Por cierto, fijaros en los detalles de los escapes que llevan el morro. Están súper bien hechos. El piloto también está finamente modelado y viene con todos los detalles, incluido el chaleco salvavidas. Tiene dos modelos de hélice. Esto es porque puedes hacer dos modelos diferentes con el avión. Una particularidad de esta maqueta es que el motor no viene en el avión, simplemente viene el capó con toda la pieza completamente tallada. Y es porque como queda cerrada luego con el ventilador, simplemente no se ve. La cabina no hay que fijarse demasiado para ver lo pobretona que es. Y es una pena porque el Mitsubishi J2M, si hay algo que tenía, era una cabina enorme. Era un avión muy ancho. Menos mal que hay extras o aftermarkets para detallar todo esto, porque si no, ¿cuánto espacio desaprovechado? Los trenes de aterrizaje sí que son una auténtica cucada. Vamos a ver que son bastante finos y están muy detallados. Las alas no están nada mal. En cuanto al tema del panelado, está todo en su sitio y la verdad muy bien definido. Pero los pozos del tren de aterrizaje son pobres, no, lo siguiente. Los pozos apenas pasan de ser un hueco donde tiene la forma para encajar la rueda y apenas tienen profundidad. Y encima, los agujeros donde tiene que encajar el tren de aterrizaje sobresalen por fuera del ala. Así que esta zona es toda un despropósito. Aquí hay varias opciones, desde que se pueda detallar más hasta rehacerla completamente. O incluso algún fabricante que hasta las vende de resina ya hechas. Pero quizás sea una de las partes que más afean la panza del avión, así que ojito con eso. En el extremo encontramos ya las superficies de cola y las tapas de los pozos de los trenes de aterrizaje. La ventilación forzada que lleva para el radiador viene en una pieza aparte. Y entiendo que debe ser difícil de modelar, pero ahí quitarle las rebabas va a ser complicado. También encontramos el tablero de instrumentos que viene completamente plano para colocarle la calca. Y para finalizar tenemos las tapas de los trenes de aterrizaje que, sorpresa, viene con los números de la pieza completamente grabados en ellas. Esto debe ser la última sorpresa o el último estertor de los pozos de los trenes de aterrizaje.
para que nos vayamos calentitos. La pieza de la carlinga tiene una transparencia realmente buena, pero hay algo que no me gusta de esta pieza, y es que el dibujo viene muy poco marcado. Es como si el molde, una de dos, o estuviera muy gastado, o cuando acuñaron el molde no le hubieran dado la profundidad suficiente a los largueros, con lo cual hay áreas en las que ni siquiera está definida la diferencia entre el larguero y el propio cristal. La hoja de calcas, a diferencia de otros cacharros de hace tropecientos años que tengo, vienen en muy buen estado. Estas están listas para usar. Creo que presentar los rayos en esta coloración hace más referencia al modelo superviviente en el Museo de Chino, en California. Así que antes de emitir mi valoración, vamos a ver un poquito de la historia del avión, que es lo que para mí le hace curioso. El equipo que diseñó el Mitsubishi Raiden fue el mismo que hizo el Zero, el equipo de Hiro Horikoshi. Esto es lo que pasa cuando juntas un Zero con un motor que mide 1,3 metros, que te sale un Zero gordo o un Mitsubishi Raiden. De ahí que si tenéis una maqueta de un Zero y una de un Raiden en la estantería, echadle un vistazo a la planta alar, veréis que son prácticamente idénticas. Y el timón de cola tiene una forma pues muy reconocible, la verdad. El avión fue concebido como un interceptor puro. A medida que la presencia aliada se hacía mucho más patente en todo el Pacífico, eso incluía muchos bombarderos. No existen unos datos fiables acerca de la producción, pero se sospecha que fue entre los 480 aviones y los 680. Uno de los puntos fuertes que tenía el avión era la velocidad de trepada que tenía, es decir, alcanzar la altitud de los bombarderos lo más rápido posible. Otra de las mejoras que representaba para esta labor era la velocidad de picada, muchísimo mejor que la del Zero y mucho más controlable. Se probaron muchísimas configuraciones de armamento en este avión, incluidos unos cañones de tiro oblicuo en la espina dorsal, aunque el armamento más frecuente fueron 4 cañones de 20 mm o 2 cañones de 20 mm y 2 ametralladores de 12,7. La velocidad punta que daba este cacharro eran aproximadamente 600 km por hora a unos 5.000 metros, suficiente para interceptar cualquier bombardero. Como buen interceptor, la maniobrabilidad que tenía era muy mala, y además hacía que la visibilidad en tierra con ese enorme capo que tenía fuera relativamente mala. A pesar de ello, para el año 44, el avión empezó a cosechar algunos éxitos, más por la cantidad de bombarderos que llegaban a Japón que por otra cosa. Actualmente solamente sobrevive un avión de la guerra. Es el modelo, como ya he dicho, que está en el Museo de Chino, en California. Y tenéis un montón de fotos en internet que podéis consultar. El modelo es un J2M3. Mi conclusión para este avión es que si estás empezando en el modelismo, es un pedazo de avión para hacer. Pocas piezas y con un interior pobretón, para no complicarte. Pero si te quieres liar la manta a la cabeza, como siempre, y meterle extras, fotograbados, resinas y demás, que sepas que lo hay. Así que, ¿por qué no hacerlo? La contraparte es utilizar el avión de Sword si es que lo encuentras, y además ese tiene problemas de encaje, así que yo creo que este sigue siendo la única opción viable desde 1977. Por cierto, que si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y únete ahora, pulsa el botón de suscribirte, que es gratis. Es una de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida. Si te gusta el contenido y quieres que siga haciendo reviews de todas las maquetas que tengo, dale al botón de like. Y cualquier duda que tengas me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.